Hola, buenos días. Estamos muy contentos e ilusionados de iniciar una jornada de conversaciones con expertos en el ámbito cultural y patrimonial para que nos cuenten sobre sus experiencias y visiones sobre las prácticas culturales y sobre todo por qué impulsar la cultura en el Ecuador. Hoy nos acompaña Alfonso Ortiz Crespo, arquitecto quiteño, graduado de la Universidad Central del Ecuador, especializado en conservación y restauración en el Cusco y Florencia, gran conocedor de la historia quiteña y de su patrimonio. Fue ex cronista de la ciudad de Quito, exdirector del Departamento de Restauración Arquitectónica del Museo del Banco Central del Ecuador, exdirector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, director de Patrimonio Cultural del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, consultor de proyectos editoriales del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito, para quienes editó además más unas centenares de obras. Fue también asesor cultural de la Presidencia de la República del Ecuador y de la UNESCO y también docente de varias universidades, entre otros cargos. Bienvenido, Alfonso. Quiero contarles que Alfonso tiene un grupo de fans y yo soy una de ellas, así que para mí es un honor tenerte aquí. Gracias, Romina, por la invitación. Qué gusto estar contigo, pues, y hablar de algo que nos apasiona a ti, a mí y a mucha gente, que es la cultura y nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, yo he preparado una serie de preguntas y quisiera sobre todo conocer cómo inició tu apuesta por la arquitectura, cómo te volcaste hacia la arquitectura y cómo luego eso derivó a tu acercamiento por la restauración, que es un ámbito muy específico, y obviamente de ahí esto vino acompañado de tu interés por el patrimonio. Mira, yo nací en una casa de adobe tradicional del barrio de San Marcos de Quito, que había construido mi abuelo y que la había terminado a inicios del siglo XX. Pero era una casa de patio, con columnas de piedra, con corredores de madera, la planta baja con piedra y hueso que se decorada, una casa con cubierta de teja, de cuartos en donde era muy interesante, pero también muy extraña la forma de vivir, porque ya para cuando yo nací, la ciudad estaba creciendo en el norte y había nacido la ciudad moderna, especialmente con un elemento muy importante en sus diseños, que era el confort. Nosotros no entendíamos lo que era el confort en una casa de patio con inquilinos de la planta baja, pero mi padre era un hombre que amaba profundamente a Quito. Y yo le había acompañado a él durante muchas jornadas cargando el equipo fotográfico para hacer fotos de las iglesias, de los interiores y demás. Y a la final él preparó un programa de diapositivas de 35 milímetros en un carrusel en que entraban 80 diapositivas, e hizo un guión que duraba exactamente 60 minutos. Un guión grabado en una grabadora de carrete abierto, en donde intercalaba música, poesías y con su propia locución, que se llamaba Quito, Florencia de América. La idea de mi padre era hacer que los quiteños entendieran el valor histórico-artístico de la ciudad de Quito en una época donde se buscaba más bien la modernización de la ciudad para volverle cualquier cosa, es decir, quitar esa esencia de la ciudad. Creo que ese fue mi primer acercamiento al tema de la historia de la arquitectura y a la valoración del arte. Pero luego, cuando ya me tocaba a mí tomar la decisión de qué carrera seguir en una universidad, y después de haber hecho un test de vocación para profesional en el colegio, me resultó un abanico de posibilidades entre medicina,
piloto de avión, pero tenía problemas de vista, así es que no iba a ser aviador. No era realmente ser aviador, sino diseñar aviones, porque me encantaba dibujar aviones. Y la otra era arquitectura, así es que me volqué a la arquitectura. Y ahí tuve mi primer acercamiento a la historia de la arquitectura de Quito con grandes profesores. Uno de ellos, el arquitecto Maldonado, que era capaz de dibujar la fachada de la Compañía de Jesús con tiza en el pizarrón negro del aula. Él no utilizaba diapositivas, ni proyecciones, ni estampas. Él dibujaba las fachadas de los edificios, me iba contando la historia de esto. Pero luego también tuve mi acercamiento a la teoría de la arquitectura y a la valoración de la arquitectura con Hernán Crespo Toral, que era profesor de la facultad y que nos daba teoría de la arquitectura. Y precisamente ese interés por la arquitectura de la ciudad, por la arquitectura de Quito, con mi padre, con mis maestros de la universidad, me acercó a Hernán, que estaba armando el Museo del Banco Central, ahora Museo Nacional, en una casa de patio de la calle García Moreno, a mitad de cuadra entre la Sucre y Bolívar, en donde él tenía a su cargo una inmensa colección de trastos arqueológicos que él iba descubriendo, precisamente su origen, su valor y demás. Y en algunas vacaciones de la universidad, con un amigo le propusimos a Hernán ver si es que en las vacaciones de nuestro tiempo muerto podíamos ayudarle a él, en qué podíamos ayudar. Y nos dijo una cosa: él no necesitaba gente para la colección arqueológica, sino se había enterado de que al abrir los cimientos para unos nuevos edificios en la parte alta de la avenida Mariana de Jesús, donde había sido la hacienda de la granja de doña María Augusto Urrutia, en las excavaciones estaban apareciendo objetos de cerámica. Precisamente era la muestra de que el sitio este sitio al pie del Pichincha tenía evidencias de una ocupación temprana. Y entonces nosotros fuimos para allá y nos encontramos con una serie de hallazgos en donde los peones y, lo peor, los arquitectos o ingenieros que estaban haciendo estaban absolutamente callados, sin contar qué era lo que se hallaba, para que no se le parara la construcción. Y se construyeron esos grandes bloques de departamentos junto a la Casa de la Música, y que luego se puso en valor cuando se creó el gran parque arqueológico de Rumipamba. Pero bueno, esas fueron mis primeras aproximaciones, hasta que cuando me gradué de arquitecto, un día Hernán me dijo: ¿sabes que la UNESCO está preparando un curso de restauración de monumentos en Cusco, aprovechando que hay un gran proyecto de rehabilitación de edificios antiguos en el Cusco y que van a concurrir una serie de expertos internacionales? Y la UNESCO ha previsto que esos expertos que iban a ser asesores del proyecto, también en sus estancias en Cusco y dieran clases, y se armara un grupo de becarios del Pacto Andino, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile todavía formaba parte del Pacto Andino, y Bolivia, obviamente, para que se formaran como arquitectos restauradores, en una primera aproximación. Y ahí me encontré con un mundo totalmente diferente. Primero descubrí que Quito no era única, que era una ciudad muy especial, pero que el Cusco era otra ciudad especial, en donde podía ver además de manera palpable la herencia incaica, lo que estaba detrás de la conquista española, lo que había habido antes. Y me topé con una serie de profesores extraordinarios, entre ellos el arquitecto Ramón Gutiérrez, argentino,
que está considerado pues, el gran promotor de la investigación histórica y ha creado una red muy importante en toda América Latina y que es la figura más importante dentro de la historia de la arquitectura actual, de la historia de la arquitectura, no solamente antigua, sino también moderna, y que nos impulsó a seguir investigando sobre nuestras cosas. Y después tuve la suerte de ir con una beca a Italia, donde vi el otro mundo, el viejo mundo, ¿no es cierto?, con todo su bagaje y especialmente con todos los recursos tecnológicos que frente a lo que nosotros podíamos poner era nada. Y yo decía, con lo que se gastan los italianos en hacer el andamio de un palacio renacentista en Florencia, nosotros hacemos la restauración de un edificio entero, porque nosotros hacíamos andamios todavía con chahuarqueros y amarrados con alambre, mientras que en Florencia se hacía con unos grandes tubos, con unas mordazas que hacían unos andamios que deben haber costado una millonada. Y eso fue lo que me llevó a mí a dejar de alguna manera la arquitectura de diseño y de construcción para dedicarme a investigar la historia. Cuando en mi primer proyecto de restauración, que fue San Diego, promovido por el Museo del Banco Central, no teníamos de dónde partir porque no había una historia del edificio. Y entonces con Alexandra Kennedy, que nos conocimos ahí en el proyecto de restauración hace ya más de 40 años, decidimos, muy osados nosotros, a hacer la investigación histórica de San Diego, que terminó haciéndose un libro porque nos apoyó, desde el primer día nos apoyó Hernán. De manera que eso es a grandes rasgos cómo yo me involucré con el tema de la historia de la arquitectura. Muchas gracias. Y justamente ya vamos a lo de San Diego, que te quería preguntar. Yo entiendo que en 1967 hubo un gran encuentro liderado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico aquí en el Ecuador. Y de hecho, en ese encuentro se creó un plan, el Plan Quito, que era para la preservación o fomentar la preservación monumental de la ciudad, y que entiendo que el mismo Hernán también promovió, pero que por falta de decisión nacional no se pudo concretar en ese periodo. Pero que luego este plan Quito fue lo que sirvió como piloto, como propuesta para la restauración justamente del convento de San Diego que acabas de comentar, y también para el reconocimiento que obtuvo Quito como patrimonio cultural de la humanidad, que es importante por la UNESCO. Entonces, tú estuviste relacionado a ambos procesos, tanto a la conservación de San Diego, a la restauración de San Diego y a la declaratoria de Quito como patrimonio cultural de la UNESCO, o cómo tú percibiste ese proceso. A ver, por una parte, la cooperación de la OEA, no de la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, de convertirle a Quito y hacer un proyecto que sería un plan piloto para las ciudades americanas. Ya se había estado restaurando Santo Domingo en República Dominicana. Había una serie de arquitectos, especialmente mexicanos, que se habían destacado precisamente por sus restauraciones. Muy poco había en América del Sur. Tal vez el más importante era Víctor Pimentel Gurmendi, arquitecto peruano que fue signatario de la Carta de Venecia, pero poco se conocía de restauración y más que nada había una restauración estilística. La idea de la restauración era volverles más bonitos a los monumentos. Un poco dentro de el espíritu de Viollet-le-Duc, ¿no es cierto? El hacer que el edificio fuera lo que ese arquitecto original había pensado, pero que la historia no había permitido que fuera. Y claro, con mis estudios en Cusco y en Florencia, teníamos una visión diferente
de que había que respetar la originalidad del edificio. Y creo que el gran error en el plan piloto de Quito, que lo manejó la Cancillería, porque no había un organismo, la Dirección de Patrimonio Artístico que se creó en 1945 con la primera ley de patrimonio cultural. En la Casa de la Cultura. Adscribió a la Casa de la Cultura, que era un organismo que tenía otro papel. Era más bien el apoyar la creación artística en literatura, en pintura, en artes plásticas, pero no la preservación. Y esa Dirección de Patrimonio Artístico era un membrete, porque no había recursos económicos, no había técnicos, y la visión. No había una política, porque además la Casa de la Cultura no era la visión del Estado, era la visión de los intelectuales alrededor de la casa, tal como lo había pensado Benjamín Carrión y como lo había apoyado el gobierno del doctor Velasco Ibarra. De tal manera que la Dirección de Patrimonio Artístico no cumplía ningún papel. Entonces era la Cancillería, ¿no?, con un grupo de arquitectos y lamentablemente, no sé si debo decir lamentablemente, pero se escogió como asesor internacional al arquitecto González de Valcárcel, que era el non plus ultra de la restauración franquista. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno del dictador Francisco Franco había comenzado a reconstruir una serie de edificios dañados por la guerra civil, dañados por el mal uso, dañados por el abandono, y convertirles en hostales, en hoteles, en todo un sistema de hoteles, pero también con una restauración estilística, en donde había un sello hispánico en la restauración dentro de la política cultural del gobierno de Franco. Y ese fue el asesor en este proyecto. Entonces, por ejemplo, a la Casa Gangotena, ahora hotel, ¿no es cierto?, Casa Gangotena, le bajaban un piso porque tenía que parecer colonial y la cubierta la ponían con alero y con tejas. O sea, el proyecto era hacer una museografía de Quito. Por ventaja o no, pero la historia es así, el gobierno nacional no renovó el compromiso con la OEA y se acabó el proyecto y que quedó solamente en planos. Fue ahí cuando se propuso que se hiciera un itinerario turístico, o sea, una cosa absolutamente forzada, que debía partir del hospicio que debía convertirse en hotel de 5 estrellas y hacer un recorrido marcado, y por lo tanto ese recorrido marcado era el que se iba a restaurar. Y restaurar de esta manera, de una manera escenográfica. Y el resto de la ciudad no importaba. ¿Y por qué Quito? Porque, bueno, esto es un plan de la OEA que entiendo que era para todo el continente, o aprovechar lo que se venía haciendo en todo el continente. ¿Y cómo así se escoge Quito para ese plan? Porque Quito se había salvado de la transformación urbana por su pobreza. Esa yo creo que es lo que ha hecho que Quito se salve. Pero ahora la pobreza no le está salvando a Quito, la pobreza le está destruyendo la ciudad. Entonces la ciudad para muchos era un descubrimiento. Nadie se imaginaba una ciudad de la calidad de Quito, porque todo el mundo ponía como ejemplo de ciudad colonial o virreinal o lo que sea, obviamente México y las maravillosas ciudades que tiene México, como Taxco, como Guadalajara, como tantas ciudades. También, claro, la reconstrucción de Santo Domingo en estilo, ¿no es cierto? Todo el manejo que el turismo ha hecho, por ejemplo, y que ya estaba haciendo de Cartagena de Indias. En el Cusco había otra cosa, pero en todas maneras el Cusco deslumbraba por esa combinación de lo incaico y lo colonial. Quito, en cambio, era una ciudad en donde la presencia indígena a través de monumentos no existía.
sino que había una arquitectura monumental de una calidad que era inimaginable en una ciudad de segundo orden como era Quito, que no llegó sino a ser capital de audiencia y no era capital del virreinato. Quito tenía más calidad que Bogotá, por ejemplo, ¿no? O no se diga que Caracas. No había por qué comparar con Lima, además las comparaciones no tienen sentido. Pero Quito deslumbraba a gente que no tenía, porque Quito no se había hecho propaganda. Y entonces deslumbraba la Compañía de Jesús, San Francisco, San Agustín, la Sala Capitular, etcétera, etcétera. Y por eso se tomó Quito como un elemento para estudio, para propuesta de un plan, en donde no participó el municipio y no participaron las instituciones culturales, sino más bien el gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, obviamente, la figura más importante en ese momento era la de Hernán Crespo como la vanguardia de una nueva forma de ver y de conservar y de utilizar el patrimonio. Porque claro, estaban las grandes figuras, ¿no? Figuras como la de José Gabriel Navarro, como la del padre José María Vargas, como Humberto Vacas Gómez, como Benjamín Carrión, como Gonzalo Saldumbide, que podían hablar y pontificar sobre el patrimonio, pero siempre con una visión elitista y de que solamente aquello que nos había venido supuestamente de España, que no es que había nacido aquí, sino que era lo hispánico en Quito, era lo que había que valorar. Y Hernán rompió esa tradición. La otra figura importantísima fue la de Rodrigo Pallares Saldumbide, quien al llegar al instituto, a la Dirección de Patrimonio Artístico, le dio un vuelco, porque pudo conseguir recursos. Y eso fue fundamental. Creó un equipo básico y él se apersonó, porque además había tenido su formación en París como arquitecto sin haber llegado a graduarse, además que hablaba fluidamente francés, lo cual le dio precisamente la posibilidad de que el Ecuador le mandara como delegado al Comité del Patrimonio Mundial. Y ahí él solo, con su equipo, pudo presentar la propuesta a la UNESCO y de repente nos cayó la Declaración de Patrimonio Mundial sin que hubiera ninguna, como se dicen, fuerzas vivas ni instituciones locales que apoyaron eso. Fue una labor exclusivamente de él, con el apoyo de Hernán, por cierto, porque entre Hernán Crespo y Rodrigo había una relación de respeto muy importante y además Hernán no perdía la ocasión de ayudar al Instituto de Patrimonio, a la Dirección de Patrimonio Artístico para que pudiera hacer sus cosas. Precisamente ahí surge la propuesta de restauración de San Diego antes de la declaratoria, porque Hernán convence a la Junta Monetaria de que las utilidades que tenía el banco, que no las podía recapitalizar en el banco, sino que pertenecía a todo el Ecuador, esos recursos comience a utilizar en la conservación del patrimonio. Y el primer proyecto fue San Diego, porque el municipio de Quito había intervenido en la iglesia de San Diego y no había terminado su obra, como ocurre con mucha frecuencia. No había fondos, estaban arreglando la cubierta del coro y se quedó inconclusa esa obra. Y entonces habían ido al Banco Central a solicitar ayuda, o no sé si es que Hernán descubrió que este edificio necesitaba ayuda y convenció a la Junta Monetaria para que comience a utilizar dinero en la recuperación y en la salvaguardia del patrimonio, con la idea de que el patrimonio era lo más importante del país y que el banco debía hacer un esfuerzo que ya lo había hecho con la compra y la adquisición de colecciones arqueológicas y haber salvado el oro arqueológico, ¿no es cierto?, que había llegado a las bóvedas del Banco
sin fundirles y convertirles en lingotes. Entonces, eso fue. Y ahí asoció al instituto, a la Dirección de Patrimonio Artístico, para que se encargara de la conservación de los bienes muebles, pintura de caballete, pintura mural, escultura y demás, dándole los recursos a la Dirección de Patrimonio Artístico para que pueda crear un taller de restauración dentro de San Diego. Ahí comenzó todo. Y ahí tú entraste a San Diego. Entonces, Hernán me invitó a participar como director técnico del proceso de restauración, que duró un par de años, pero inmediatamente Hernán, que era una tromba, ¿no es cierto?, un tipo de una energía, pero el Cotopaxi se queda chiquito con la energía que tenía Hernán, fue ganando terreno frente a la Junta Monetaria. Y también gracias al apoyo de los gerentes del Banco Central. Hay que tomar muy en cuenta, no solamente a los gerentes de ese momento, sino a Pérez Chiriboga, que había sido, en definitiva, el que había apoyado a Hernán para que se cree el Museo del Banco Central. De manera que era también la calidad, el nivel cultural, la sensibilidad de los gerentes de los bancos, los subgerentes, que iban más allá de su título académico de economista o de lo que sea. Veían la cosa con una profundidad mucho mayor y entonces entendían el papel de la cultura dentro del país y cómo el Banco Central tenía que apoyar esto. Alfonso, tú acabas de comentar de que nos cayó la declaratoria de patrimonio, porque realmente no fue un proceso de trabajo de país con sus instituciones, sino más bien fue la voluntad y los esfuerzos de ciertas figuras claves para la cultura que impulsaron este proceso de declaratoria. Pero, ¿qué implica esa declaratoria para los ciudadanos? ¿Qué implica para las autoridades locales? ¿Y qué implica para las autoridades nacionales también? Ahora sí tener una declaratoria expresa sobre que Quito es patrimonio mundial de la humanidad. Al principio fue un título más a la ciudad. Si la ciudad era muy noble y muy leal, el que sea patrimonio de la humanidad era una cosa que tenía que llegarle. Un poco la gente recibió así. La alcaldía no reaccionó, solamente para la foto con el secretario general de la UNESCO que vino un año después y se develó una placa en la fachada de la catedral. Y el alcalde luciéndose en la foto, dando un discurso de puro palabrería, pero no se reflejó en cambios de políticas, ni del Estado, ni de la municipalidad. Recordemos que en 1966 se había delimitado y protegido el centro histórico de Quito. Pero se había creado una oficina técnica del centro histórico mínima, con 4 funcionarios y con un presupuesto de aperro, que no servían sino para arreglar las veredas de algunas cuadras de las calles. No había realmente una visión de centro histórico, de un conjunto. Había una ordenanza, había una comisión de centro histórico, se evitaron muchos desafueros, pero también hubo muchos cambios y transformaciones y una falta de inyección de recursos en la zona. Y la zona fue perdiendo poco a poco su centralidad. Y eso fue lo que le llevó al gran deterioro que lleva ahora. Porque el centro histórico se vació de la gente que le mantenía bien, que era la gente que tenía dinero. Y se fueron primero a la Mariscal y después más allá, al Bosque, y ahora están más lejos todavía. Y entonces todos los negocios y las actividades de calidad que mantenían al centro, que permitían una inversión permanente para conservar las casas, para conservar los edificios, ¿no es cierto?, fueron desapareciendo lentamente y entonces los recursos tenían que venir de afuera. ¿De qué? De las instituciones que no tenían. El mismo municipio en el año 1960 botó su casa en la Plaza Grande. La casa del municipio, la casa adjunta que la habían comprado para derrocarla y después lograron derrocar las 2 casas.
Y durante 10 años estuvo botado ese terreno, convertido en estacionamiento de autos para vergüenza de la ciudad. En esas circunstancias era que mi padre creó este audiovisual o sonoviso, porque eran imágenes fijas con esta grabación, con este guión grabado, y comenzaba a proyectar a grupos de amigos, después le llamaban del colegio tal, del Instituto de Cultura Hispánica, etc. La idea era que los quiteños nos demos cuenta del valor que tenía la ciudad, pero se seguían botando edificios, ¿no es cierto? Seguían apareciendo nuevas estructuras que alteraban la ciudad, hasta que en el 66 el municipio, aprovechando que había dictadura militar, propuso una ley a la dictadura militar para delimitar y preservar Quito, porque una ordenanza no era suficiente, fue un decreto supremo en el año 66 que después obligó obviamente al municipio, que había sido el que había llevado la iniciativa, a crear la ordenanza de centro histórico. Pero con la declaratoria de Quito tampoco hubo un fortalecimiento de esta pequeña dependencia municipal. Fue necesario un terremoto que movió las conciencias de los quiteños básicamente por la labor de la prensa. Fue la prensa la que sacó a luz el descuido acumulado de años en el centro histórico, la pobreza del centro histórico, los daños en las estructuras, las rajas, las fisuras, las caídas de elementos. Y bueno, ¿y quién salva el centro histórico? Y fueron 2 diputados de Pichincha, Patricio Romero Barberis y Juan Cueva Jaramillo. Juan Cueva, cuencano, un ilustre cuencano. Patricio Romero, quiteño. Los 2 diputados por Pichincha propusieron al Congreso Nacional crear un fondo de salvamento del patrimonio cultural. Es así como después el gran alcalde de Quito, Rodrigo Paz Delgado, se da cuenta de que ahí tiene una posibilidad inmensa para hacer obra en el centro histórico y crea la estructura del Fondo de Salvamento, cuya primera directora fue una arquitecta cuencana, ¿no es cierto?, Dora Arizaga Guzmán. Y ella puso en marcha todo esto con el apoyo decidido del alcalde. Porque sin apoyo político, sin recursos y sin personal técnico y sin el compromiso de la ciudadanía, no se pueden hacer las cosas. Y cuéntame cómo tú ves o cómo percibes que ha afectado la desaparición de ese fondo, que era algo a lo que tenía para más adelante, pero ya que lo mencionas, ¿cómo crees que ha afectado la desaparición de ese fondo en la conservación justamente del centro histórico? De manera significativa porque el Fondo de Salvamento tenía un estatuto autonómico, no era una estructura municipal. Y al ser una estructura independiente, tenía una autonomía que le permitía hacer las cosas bien y rápido. Ese Fondo de Salvamento nunca tuvo una observación de Contraloría sobre mal uso de fondos. La pulcritud con la que se manejaron las rentas, que fueron millonarias, porque se calcula que el Fondo de Salvamento invirtió en patrimonio unos $600 millones más o menos en los 20 años que duró. Porque intervino en el centro histórico de Quito y intervino también en las cabeceras parroquiales, arregló las plazas, las iglesias, las escuelas, los sitios patrimoniales, creó un programa de investigación arqueológica. El patrimonio no solamente era lo colonial, lo que estaba del suelo para arriba, sino también lo que había en el subsuelo,
que nos hablaba de nuestra historia antigua. Se crearon varios museos de sitio, como Tulipe, con varios, ¿no es cierto? Se publicaron cosas, se hizo investigación antropológica también de costumbres, tradiciones, se apoyó un gran proceso editorial, más de 100 libros de diverso tipo, de historia, de comida, de Tú lo dirigiste. teatro. Yo manejaba ese programa gracias al apoyo, al pedido de Carlos Pallares Sevilla, que fue el director durante los 8 años de la administración del alcalde Moncayo. Pero luego todo se desbarató. Todo se desbarató. El Fondo de Salvamento desapareció y se convirtió en una estructura municipal que es muy lenta, que es muy pesada, que además responde obviamente a los intereses políticos del Consejo Municipal, en donde si es que hay interés, las cosas funcionan, pero si no hay interés, las cosas no funcionan. Y además los recursos que recibe el municipio del Estado central para el patrimonio entran y se diluyen en el presupuesto general del Estado para luego redistribuir y que le llegue unos recursos muy disminuidos al IMP, que no tiene esa capacidad administrativa, agilidad que tenía antes. Entonces, la cosa es muy grave, porque además la legislación sobre el centro histórico sigue siendo una legislación punitiva y no una legislación que proponga cambios, modificaciones y reviva el centro histórico. Aparentemente en el centro histórico está vedado el siglo XXI y debe abrirse al siglo XXI el centro histórico, no solamente para que haya una inversión que permita ir salvando poco a poco al centro, sino también para que cumpla con su definición. El centro histórico obliga que haya el siglo XXI para que siga siendo histórico, si no va a ser un centro histórico del siglo XX para atrás. Incluso el siglo XX en la ciudad de Quito está siendo menospreciado, ¿no es cierto? Y se votan permanentemente. Y ustedes, el ministerio, bajo tu liderazgo, ha puesto freno a una serie de propuestas de destrucción de hitos del siglo XX, porque no cabe, especialmente en la mente de los inversores, de los grandes desarrolladores urbanos, no interesa preservar hitos del siglo XX. Tú también estuviste relacionado con la restauración de la casa que ahora acoge el Museo Camilo Egas por el año 80. Cuéntame un poco sobre eso. Esa es una historia muy interesante, y es que había un soñador, un señor que compró la casa en ruinas ahí en la Venezuela y Esmeraldas y invirtió para hacerle un pequeño hotel boutique. Pero este señor, digo, era un soñador porque se adelantó 40 años al turismo importante que tiene el centro histórico. Pero claro, no había turistas en el centro. El centro era un lugar, no digo despreciable, pero sí despreciado por el turismo. No había, ¿no es cierto?, esa avalancha de turismo que ahora vemos, que también tiene sus bemoles, esta avalancha, ¿no es cierto? Pero este señor de repente se encontró con su casa en la que había invertido y que era un hotel boutique de 4 o 5 habitaciones, no tenía nada más y tenía una cafetería, nada más. Y no sabía qué hacerse con la casa después de la inversión y la ofreció en venta al Banco Central. Hernán Crespo había consolidado en el museo una colección muy importante de pintura colonial y de arte colonial y también del siglo XIX y del siglo XX, porque el Museo del Banco Central creó varios concursos nacionales de pintura y demás. Y tenían la colección de Camilo Egas, que el Banco Central había comprado a los herederos de Gijón y Camaño. Pinturas que había hecho este gran artista
en los años 20 para Jacinto Gijón para decorar el friso superior de su biblioteca en la Circasiana. Al comprar el Banco Central la colección de Gijón, todos los documentos y los libros, compró también los cuadros. Y entonces los cuadros tenía el museo y era una colección fabulosa, y Hernán se decidió proponer a la Junta Monetaria que se comprara esta pequeña casa para instalar ahí el Museo Camilo Egas. Y entonces, una vez que se consiguió esto, me pidió que yo hiciera el proyecto de adaptación de este petit hotel, ¿no? Le convirtiera en museo, y esa fue mi tarea, ¿no es cierto? El proyecto y luego la ejecución del edificio, del proyecto, y adecuarle, quitarle un poco todas las notas coloniales que había puesto el artista, el propietario anterior. Creó una pila de lo más barroca, llenó de lámparas y de arañas colgadas del techo de hierros forjados. Claro, pensando en hotel. Pensado en el hotel, Claro. pero que en el museo eran pues como chancho en misa, ¿no? Y entonces hicimos una limpieza de todo esto, adaptándole al museo, y resultó un proyecto muy bonito. Y como era esa manera de ser de Hernán, aprovechó para promover a las guías de turismo, a las guías del museo, que eran bilingües, trilingües, todo lo demás, les daba la oportunidad de ascender. Y a las guías, por ejemplo, en este caso concreto, a Carmen Rosa Ponce, le nombró directora del Museo Camilo Egas. Era esa manera de ser de Hernán, de encontrar las potencialidades de la gente y darles la oportunidad de que den un paso más adelante. Y así se fueron formando un montón de guías que pasaron de ser guías profundas conocedoras de la colección, grandes comunicadoras e intérpretes hacia el público. Incluyó obviamente la guía en quichua con Estelina Quinatoa, la creación del taller educativo y todo lo demás. Así es que esos pasos gigantes se iban dando, pero no pudo conseguir todo. También tenía la idea él de hacer un museo dedicado a Joaquín Pinto, con la colección que tenía el Museo de Joaquín Pinto, pero nunca pudimos conseguir la casa, una casa colonial preciosa, intacta, que después fue destruida sistemáticamente por una inversión hotelera de baja calidad con la complicidad de funcionarios municipales. Pero esa casa de Pinto nunca pudo hacerse. Y después ya vino toda la debacle del museo, que es una historia triste, ¿no es cierto?, por la falta de apoyo de las autoridades del banco y del propio Estado, que no entendió el papel que tenía el Museo del Banco Central en ese momento. Algo que me llama también la atención es la creación, porque tuvo varios departamentos este museo del Banco Central, que abrió sus puertas en 1969, pero que tú bien acabas de comentar que el proceso de trabajo inició mucho antes, cuando se compraron primero los bienes. Yo tengo también registrado una fecha en que Hernán, antes de abrir el museo, se va a Guayaquil para revisar el museo del Vicente Rocafuerte y entender cómo estaba funcionando ese museo, que era uno de los primeros también museos arqueológicos, y de ahí se trae a Ana Velastegui, desde Guayaquil. Se trae a Ana Velastegui para que sea clasificadora de bienes, y después de eso, viendo la apertura de varias áreas, una de esas es el área educativa que tú acabas de comentar, donde estuvo Estelina, Carmen Rosa Ponce, pero también algo que me llama la atención es la creación del Departamento de Investigaciones Estéticas y Arquitectónicas, el DIGEIA. Cuéntame sobre ese departamento, cómo funcionaba, qué rol tenía este departamento en los museos del Banco Central. Si bien los primeros pasos de Hernán fueron en Quito, San Diego primero, que cuando terminamos la intervención, habíamos conseguido
que el Consejo Provincial de Pichincha, que estaba de prefecto de Pichincha, precisamente Patricio Romero Barberis, construyera un edificio propio para la escuela, de manera de aliviarle a este edificio centenario de la actividad escolar y de las niñas que correteaban por un lado y por otro y que rayaban las paredes, y darles a las niñas también un espacio educativo adecuado, y a las monjas también un alivio, que tuvieran una buena escuela. Los espacios que se ocuparon se convirtieron en áreas de exposición de las obras restauradas por el equipo de la Dirección de Patrimonio Artístico, que ya creo que al finalizar el proyecto ya era Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces después vino lo de Camilo Egas, y después el presidente Hurtado, en el sesquicentenario de la primera Constitución, le pidió al Banco Central que hiciera lo posible por salvar el convento de las monjas conceptas. ¿Qué ocurría en Riobamba? El convento de las conceptas, en una zona central, abarcaba 2 manzanas fundidas, sin calle de por medio, porque era un monasterio de clausura, y había un comité barrial que se sentía aislado del centro y que era necesario abrir esa calle que desde el origen de Riobamba, ya a inicios del siglo XIX, cuando se trasplantó la ciudad desde el sitio de Cajabamba y Izicalpa, donde se destruyó, había aislado este centro. Pero era una cuadra. Y sin embargo, había una presión al municipio para que rompa la manzana y abra la cuadra, aislando completamente al monasterio y obligando a que las monjas a la final no iban a entrar por un túnel, ni iban a hacer un paso a desnivel. A la final iban a vender esa manzana y se iba a destruir todo. Y fue Rodrigo Pallares el que le pidió a Hernán que se interesara en el asunto. Y la propuesta fue el hacer un museo con todos los bienes que tenían las monjas, porque recordemos que desde el Concilio Vaticano II había habido una desacralización de una cantidad de objetos que antes estaban íntimamente ligados con el culto. Pero además también había habido de alguna manera un espíritu iconoclástico en la iglesia, mal entendida por párrocos, por sacristanes, que aprovecharon además la oportunidad para vender santos en todo el país, ¿no? En Loja, en las capillas rurales, fueron desapareciendo las imágenes porque ya no había el culto a los santos, cosa que nunca el Concilio Vaticano prohibió, todo lo contrario, reforzó la idea. Pero claro, había santos que ya no tenían ningún papel y fueron a parar a colecciones particulares. Y entonces la idea de Hernán fue crear un museo con esos bienes que las monjas no se habían deshecho, y especialmente poner en valor la custodia de Riobamba, que desde muchos sectores se acusaba a Monseñor Leonidas Proaño por su cercanía con los indígenas, que había vendido la custodia para favorecer el desarrollo de proyectos en las comunidades indígenas. Pero la custodia estaba muy bien guardada. Y entonces diseñamos, me tocó a mí también diseñar el museo, hacer la ejecución de la obra con arquitectos y locales de Riobamba, y el visitar periódicamente el avance del proyecto para que se inaugurara eso en la fecha acordada, que celebraba los 150 años de la primera Constitución en Riobamba. Y entonces fue un acto muy importante para la ciudad, porque puso en valor esto. Las monjas conceptas habían estado en Riobamba desde el siglo XVI, ¿no es cierto? Estaban muy ligadas a la sociedad riobambeña,
Y entonces el abrir esto al público fue muy importante y crear un foco de atracción en Riobamba para la alicaída economía local, en que de alguna manera iba a ayudar. Y además, obviamente, enorgullecer a los riobambeños con un elemento tan importante como este. Pero poco después comenzaron a caer una serie de solicitudes al Banco Central. Y entonces Hernán se dio cuenta de que había que ampliar necesariamente la cobertura a otros lugares del país. Hernán no se quedaba sentado en su escritorio en Quito. Hernán se movía no solamente dentro del museo, de la reserva, de los talleres, iba para arriba, para abajo, sino que viajaba a Cuenca, viajaba a Guayaquil, viajaba a Montecristi, viajaba a Esmeraldas y fue abriendo espacios para el banco con los museos en Cuenca, pero también promoviendo la recuperación del patrimonio en esas ciudades. Y entonces a Cuenca le dotó a la final del Museo de Arte Moderno, la antigua Casa de la Temperancia, intervino en las conceptas de Cuenca, intervino en Guayaquil, en la península de Santa Elena, con gran apoyo de Olaf Holm en Guayaquil, y lo mismo en Manabí. Es decir, se fue ampliando y para esto se necesitaba una estructura. Y me encargó a mí crear esa estructura. Y yo lo que hice fue aprovechar de mis alumnos de la Universidad Central, de la Facultad de Arquitectura, que habían comenzado a trabajar conmigo como dibujantes en los proyectos, siguiendo el ejemplo de Hernán, a comprometerles con cosas de mayor calibre. Incluso sin llegar a graduarse de arquitectos, comenzaron ellos en el mismo espíritu que Hernán con el que nos había formado, ¿no es cierto?, el amor y el compromiso con el patrimonio y hacer bien las cosas. Y estos arquitectos, primero dibujantes, ya luego arquitectos, algunos hicieron su tesis precisamente como un grupo que hizo sobre Tilipulo, ¿no es cierto?, la hacienda que había comprado la municipalidad de Riobamba, hicieron la tesis en Tilipulo y se fueron ampliando los proyectos, contratando gente de fuera, encargando proyectos, desarrollándolos nosotros, siempre bajo el ojo sensible y los comentarios adecuados de Hernán conforme íbamos desarrollando los proyectos y luego la ejecución con profesionales de cada una de las localidades en donde intervenimos. Así intervenimos en Ibarra, en Latacunga, en Ambato, en Riobamba, en Cañar, en Azuay, en Loja, en Guayaquil y en la provincia de Manabí. Ahí se creó el Museo de Bahía de Caracas con una antigua guía del museo, ¿no es cierto? Y así se fue difundiendo poco a poco las cosas. O sea, este departamento de investigaciones estéticas y arquitectónica estuvo concentrado en la creación de esta infraestructura cultural y la recuperación de estos espacios. Exacto. Más a nivel arquitectónico, de restauración arquitectónica. Y las investigaciones históricas, si bien teníamos una historiadora en este equipo que era Tamara Estupiñán Viteri, también el contratar las investigaciones históricas con jóvenes que se estaban formando en la carrera de historia en la Católica o en otros sitios, especialmente, por ejemplo, para la investigación de varios edificios en la zona de Chimborazo, contratamos con varias historiadoras, entre ellas, por ejemplo, Rosmarie Terán Najas, Alexandra Kennedy, etcétera, ¿no? Y tengo una duda. Esta restauración del monasterio de Riobamba, ¿es el actual Museo de Riobamba, de arquitectura brutalista? ¿Es ese museo? No. Es el museo, es el convento. O el convento. Es el convento de las monjas. Y luego se hizo este otro museo. Luego el Banco Central hizo su edificio, el edificio del banco, igual que hizo en Pumapungo. Pero siempre Hernán vigilaba que estas cosas se hicieran de la mejor manera y precisamente Hernán fue el que propuso al Banco Central que comprara Pumapungo y que hiciera el edificio sin invadir la zona arqueológica.
¿no es cierto? Y en el caso de Riobamba se hizo un edificio para la sede del banco en Riobamba, porque el banco tenía todavía cumplía un papel general en el país, porque todavía manejábamos el Sucre. Disminuyó la presencia del banco a nivel nacional cuando se dolarizó la economía. Y entonces muchas sucursales del banco se cerraron. Es interesante ese plan de ampliación tan grande que inicia una vez que se crea el Museo Nacional, porque claro, nunca fue simplemente quedarse en Quito y pensar en un museo, porque que también ha sido muchas de las críticas que en algún momento tuvo el Museo Nacional como un museo elitista, un museo que estuvo cerrado o que servía solo para turistas y bueno, los números dan cuenta de lo contrario, más bien siempre fue un museo muy visitado y aprovechado por colegios, por todo el sistema educativo, por la falta de espacios educativos. Ese era uno de los proyectos, pero también la amplia creación de una infraestructura nacional que, bueno, ahora es parte del Viceministerio de Cultura y Patrimonio, es parte de nosotros, toda esta infraestructura enorme. Y ahí yo quisiera consultarte, ¿tú cómo viste este cambio? ¿Cómo viste o qué sentiste? ¿Cómo valoras este paso que hubo de quitarle toda esta infraestructura cultural enorme que creó el banco a través de los años y pasársela a un ministerio de cultura? Cuando se creó el Museo del Banco Central y se utilizaron el quinto y el sexto piso del edificio de la Alameda, había una crítica muy fuerte por desconocimiento del papel del museo y se decía que el museo se había hecho para los gringos. Ese era. Y yo recuerdo de una mesa redonda en donde el Hernán demostró que el 90% de los visitantes eran ecuatorianos y que eran estudiantes de escuelas y de colegios. Es cuando recién comenzamos a entender que teníamos una historia milenaria y que debíamos sentirnos orgullosos de esa historia. Es cuando comenzaron los profesores de historia a hablar de Machalilla, de Chorrera, ¿no es cierto?, el de Valdivia. Antes no se conocía nada. Antes era solamente los incas. Y detrás, más atrás, ¿qué había? No había nada. Entonces, por ejemplo, las investigaciones arqueológicas que hizo el banco en Muyumica con Ernesto Salazar, la compra de la colección de Bonifaz, de toda la pedrería, ¿no es cierto?, de obsidiana y demás. Todas estas cosas fueron pasos inmensos en el conocimiento de nuestra historia. El gran desarrollo de las investigaciones auspiciadas por el banco en Guayaquil, con Olaf a la cabeza, y también, claro, Olaf creó un equipo de restauración arquitectónica también que salvó muchas casas que estaban condenadas a desaparecer. Por ejemplo, la Casa Verde y todo el proyecto de Entre Ríos, también el arreglo de varias iglesias en la península de Santa Elena, como Colonche y otras. De manera que el banco entendió que su papel era en el país entero. Y la gran, digamos, el apoyo económico que el banco daba a todas estas actividades culturales que ya no se habían reducido solamente, que se habían ampliado a través del museo, pero también se creó el Departamento de Investigación y Cultura. Todas estas maravillosas publicaciones que se hicieron rescatando bibliografía antigua ecuatoriana, colecciones de revistas, libros, todo el trabajo que se hizo con Foderuma. Es decir, fue mucho más allá. Fue una cosa inmensa, porque el Estado no había sido capaz de hacer eso y el banco sí, porque tenía recursos y esos recursos los tenía que reinvertir de una manera racional y lógica y productiva en el país, no para crear
arrozales o sembrar maíz, sino crear una conciencia de que éramos un pueblo que veníamos de hace mucho atrás y que podíamos nosotros levantar en nuestro país entendiendo lo que habíamos sido antes y todo eso que habíamos heredado. Pero ese patrimonio tenemos que aceptarlo. Nuestro patrimonio no es nuestro patrimonio mientras no hagamos conciencia de que eso es nuestro. Ahí solamente. Yo puedo rechazar ese patrimonio, ¿no es cierto? Si mi padre me deja de herencia un piano, yo le puedo vender al piano y he tenido plata y me he gastado en una francachela o en cualquier otra cosa. Pero si es que yo uso ese patrimonio y lo entiendo, me va a fortalecer a mí como persona y nos va a fortalecer al país como comunidad. Y ese era el papel del banco. Pero el banco fue perdiendo su brújula cuando llegaron los gobiernos neoliberales, primero de Febres Cordero, con gerentes que incluso habían tenido intereses en la tolita para sacar oro, como un señor Januzeli, ¿no es cierto? Y otros. Y obviamente había que descabezar a Hernán, que era la piedra en el zapato. Y eso ocurrió. Y el museo fue decayendo, hasta que el museo tuvo que ceder a las presiones de los burócratas del banco y tuvo que buscar casa aparte. Y no tuvo más remedio que encontrar una casa alquilada. Buena o mala, pero alquilada, que no era propia. Y ahora está en la Casa de la Cultura, claro, que no es propia. Allá vamos, allá vamos. Y sí, a mí me parece valioso esto que tú acabas de comentar de esta visión compleja sobre el patrimonio que se empieza a promover a través de estas figuras, tanto de Pallares, de Hernán Crespo, y que se aleja únicamente de lo estético, ¿no? Y que se empieza a entender que también el patrimonio está atado a oficios, a saberes de hacer. En el marco de esto creo que también hubo la recuperación del taller Legarda, sí, ¿no? Y que tenía esta voluntad de rescatar estos oficios. Fueron más de, centenares de proyectos de rescate arquitectónico y arqueológico a nivel nacional. Y también hubo un consejo de gobierno del museo, o sea, no era solo Hernán, era un consejo. No. Sí, había un consejo de gobierno y además comités especializados en adquisiciones. Los comités de adquisiciones estaban formados por gente de fuera, por expertos. Por ejemplo, recuerdo a doña Constanza Di Capua como parte del comité de adquisiciones de arqueología, ¿no es cierto? Entonces era un comité donde estaba Carlos Manuel Arrea, donde estaba el padre Vargas, Constanza Di Capua, no recuerdo quiénes más, no sé si Osvaldo Viteri también estuvo, no sé, y eran los que decidían qué comprar y a qué precio. Porque claro, a la apertura del Banco Central comenzó a haber una corriente de ofertas de todo tipo, de arqueología, de falsificaciones, de arte colonial, de pintura del siglo XIX, algo de arte contemporáneo, y el banco tenía que saber cómo canalizar toda esa avalancha y crear normas y procedimientos que estén absolutamente claros y donde no hubiera ningún favoritismo, ni que hubiera sobreprecios, ni trampas, como ahora es tan común, desgraciadamente, en el sistema público, ¿no? Entonces fue de una pulcritud extraordinaria eso de adquirir. Se consiguió la adquisición de grandes colecciones como la del padre Crespi, ¿no es cierto? Y además campañas de recuperación de objetos etnográficos en salidas a campo, con contacto con las comunidades, adquiriendo objetos, porque se sabía que el país estaba cambiando irremediablemente, que no había vuelta atrás. El petróleo
cambiaba al país a pasos agigantados. Esas campañas, por ejemplo, de recuperación de objetos etnográficos fue muy importante. ¿Y cómo ves? Porque claro, muchas de las cosas que comentas sobre estos especialistas hoy, ahora mismo hay una ausencia de carreras especializadas en el ámbito cultural y patrimonial. No tenemos la carrera de restauración, no tenemos historia del arte. ¿Cómo ves esto ahora? Y también quiero que me cuentes más sobre cómo percibiste el traspaso de toda esta infraestructura cultural del banco al ministerio. A ver, yo creo que fue el quitarle a todas estas áreas que habían sido creadas por el Banco Central, crearle primero un gran sustento económico. Segundo, también el que intervenga la política en las decisiones, que es también un problema. Se luchó mucho, se quemaron muchas neuronas, creando marcos teóricos y buscando cuál era la figura para que el museo pudiera pervivir con una fundación, con otra, cuando el ejemplo lo teníamos al lado, en Bogotá, con el Banco de la República. ¿No es cierto? ¿Qué mejor ejemplo que el del Banco de la República? Sin embargo, había siempre la novelería de reinaugurar todo, de hacer todo de nuevo, que el marco teórico y todo lo demás, y se quedaban en discusiones que no llegaban a nada. Lo mismo también cuando se quería, como muchas veces, reinaugurar el museo y una nueva muestra, gastando millones, no sé cuántos recursos económicos para crear una nueva manera de ver las cosas, cuando yo creo personalmente que las cosas se deben ver como veía Hernán, es decir, una lógica evolución de la cultura desde el hombre de piedra hasta la actualidad. No hay que buscar 5 patas al gato con visiones teóricas, sino simplemente hacer una muestra cronológica, como son los grandes museos del mundo. A nadie se le ocurre reinventar el Louvre, ¿no es cierto?, ni el Prado. Y cuando se reinventa el Prado, se crea una nueva sala, y una nueva de ver en nueva sala, pero la parte esencial se mantiene, ¿no es cierto? Entonces creo que esto hizo mucho daño, no al museo, hizo un daño al país, un daño profundo, y es necesario recuperar eso. Y creo que la propuesta de ustedes de crear el Museo Nacional tiene que partir de esa recuperación del alma nacional, recuperando lo que Hernán nos inculcó durante mucho tiempo, que no somos unos guairapamushkas, ¿no es cierto?, que tenemos una historia de miles de años detrás de la que tenemos que sentirnos orgullosos y de saber que podemos lidiar con todos los problemas que tenemos si es que tenemos claramente quiénes somos. Ahí vamos a justamente, pero no, antes de volver al museo, porque yo sí quiero que me cuentes un par de cosas sobre cuál fue tu experiencia en el Instituto Nacional de Patrimonio, o sea, cuál fue tu mayor desafío en el Instituto Nacional de Patrimonio y también como cronista de la ciudad, que son 2 cargos importantísimos que tú ostentaste como a la cabeza de estas pues 2 emblemáticas instituciones. ¿Cuáles fueron los desafíos mayores? Y luego vamos a cerrar con el Museo Nacional. Con mucha ilusión acepté esos 2 puestos, tanto el de director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como cronista de la ciudad, ilusamente pensando que iba a tener apoyo económico y político, ¿no es cierto? Nunca me senté a pensar en que si debo aceptar o no debo aceptar, sino que lo hice de inmediato porque me parecía que era una forma de servir al país. Pero luego uno se encuentra con toda la burocracia, las leyes, los reglamentos y todo lo demás que te impide ser lo efectivo que quisiera ser. Y entonces
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuando yo fui nombrado, había sido desalojado de su sede en la casa de García Moreno, que ocupaba la planta alta, por presiones de la Unión Nacional de Educadores. Y el Ministerio de Educación, al que pertenecía el instituto, cedió a la presión de este gremio de educadores, se le conoce por la violencia que tienen, ¿no es cierto?, y desalojaron el instituto para que ocupe el gremio de los educadores, y se alquiló una casa, un segundo piso de una casa frente al Museo de Arte Colonial, y convivíamos nosotros con una fritadería, con una floristería, con una peluquería en la planta baja. O sea, una cosa poco digna para un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en una casa incómoda. Y tuvimos varios problemas, muchos problemas. Incomprensión. Nunca pude yo hacer que el presidente de la República, hombre al cual yo admiro y respeto profundamente, Rodrigo Borja, tuviera un interés en el patrimonio. Él tenía interés, por ejemplo, porque era su manera de ser, le encantaba subirse a los aviones supersónicos, ¿no?, o subir en un tanque de guerra o meterse en un submarino. Y yo alguna vez propuse que se pusiera el overol de restaurador y se subiera a los andamios del monumento de la Plaza Grande que estábamos restaurando. Hubiera sido un golpe muy interesante para poner en primera página de la prensa el interés del presidente por el patrimonio, pero no pudimos. Y lo que sí creó, y creo que de una manera adecuada, un comité de preservación del Palacio Nacional, comité que duró lo que duró la presidencia de Rodrigo. Cuando se acabó el gobierno de él, ¿no es cierto?, comenzaron a hacerse barbaridades en el edificio. Pero ese fue uno de los primeros problemas. Luego el problema de siempre, la falta de recursos, la falta, o sea, muchas obligaciones y pocos recursos. Entonces, ¿cómo cumplir con toda esa inmensidad de obligaciones en el país entero que no tenía delegaciones, sino solamente en Cuenca y en Guayaquil? Y los conflictos, como por ejemplo cuando se declaró patrimonio a unas 30 casas de Guayaquil, cuando el propio ministro de Educación dijo: no deberían declararse estas casas, deberían declararse patrimonio las casas de hormigón armado, que se pueden conservar mejor, y no a las de madera. Tuve que recurrir a amigos en Guayaquil para que plantearan el problema a través de la prensa guayaquileña, diciendo que el ministro estaba hablando de que se debían conservar solamente aquello que se puede conservar, no lo que vale, ¿no? Y claro, y cosas así. Y entonces, a la final, terminé rendido y separándome del ministerio, ¿no es cierto? Y un poco lo mismo pasó como cronista de la ciudad. Una carta muy elogiosa en la cual el alcalde me nombraba cronista de la ciudad, pero nunca pude reunirme con el alcalde para que entendiera los problemas que tenía el área que me había encomendado. No solamente como cronista para decir que en efecto fue Diego de Almagro el fundador de la ciudad y no Benalcázar, sino temas más profundos como era la conservación de la enorme colección documental del Archivo Metropolitano de Historia, la necesidad de una nueva sede, la necesidad de equipos especializados, de personal especializado con sueldos dignos, ¿no es cierto?, y no tener personal de contrato que después de 2 años de haber aprendido lo que debía hacerse, de haberse involucrado de manera efectiva con su trabajo, tenían que irse porque no se les podía renovar el contrato, y va de nuevo la lucha con el departamento financiero, con recursos humanos. Era una lucha desgastadora, hasta que al fin vino mi cancelación.
Y mi cancelación vino porque un concejal se quejó del rector, al alcalde, de que yo había dado un informe favorable para que se nombre una calle de Quito con el nombre de un ex terrorista que había sido homenajeado por la Asamblea Nacional y que le habían dado la condecoración Vicente Rocafuerte post-mortem por su lucha por el pueblo. Ya se imaginarán qué congreso era y quién era el personaje. Yo lo que hice fue dar curso a un informe que había dado el anterior cronista de la ciudad y me parecía que la decisión final era del consejo. No era el cronista el que estaba dando el nombre a esa calle. Era el consejo municipal el que aceptaba o no el informe. Y sin embargo un día me cayó una carta, me llamaron por teléfono el administrador del municipio a decirme que quería hablar conmigo y dije, al fin me van a dar la casa que yo estoy pidiendo, al fin me va a dar una cita el alcalde después de 2 años. No, y me llamaron para decirme que quedaba cancelado. Y como no me explicaron las razones, exigí hasta que al fin el alcalde me recibió y me explicó que era por presiones políticas, porque el alcalde estaba en una situación tal de falta de apoyo de los propios concejales del municipio que tenía que dar este tipo de señales de apoyo a lo que pedían los alcaldes para ver si conseguía el voto en el consejo. Entonces fue decepcionante, ¿no? También, pero bueno, no me arrepiento, lo hice con todo el entusiasmo, con el espíritu. Espero que la próxima vez que me propongan algo, actúe de la misma manera y acepte sin estar midiendo cuál es el sueldo que voy a recibir y si es que me van a apoyar o no. Tal vez, esto sí, tal vez podría la próxima vez pensarlo 2 veces. Bueno, pero igual tú no paras, eres imparable y de hecho hace poco sacaste una publicación sobre las transformaciones de San Francisco de Quito a través de un análisis de planos, que entiendo que fue una publicación que ya existía y que hubo una reedición, o ya me vas a contar más sobre esto, y que recoge planos desde 1534 hasta el 2022, ¿puede ser? Cuéntanos sobre esa publicación. Siempre tuve yo especial, bueno, como arquitecto y como aficionado a la fotografía, afición que la heredé de mi padre, un gran fotógrafo aficionado con miles de diapositivas y de fotos, siempre me interesó la cámara de fotos y el registrar las cosas. Y siempre pensé que la historia no solamente se construye a través de documentos escritos, sino también de documentos gráficos que son muy escasos, especialmente desde el siglo XIX para atrás. Y entonces siempre valoré los planos, porque los planos nos indicaban cómo la ciudad era. Pero después me di cuenta de que no solamente era cómo la ciudad era, sino cómo se esperaba que fuera, porque muchas veces había planos que registraban áreas que después nunca se construyeron. Y entonces hicimos en el Museo de la Ciudad una exposición de planos cuando yo estaba de director de publicaciones del Fondo de Salvamento, y le propuse, ya que habíamos hecho una investigación sobre los planos de Quito con una serie de material recuperado tanto del propio municipio como de Aurelio Espinosa Pol y de otras instituciones, hicimos una muestra muy interesante y habíamos investigado cada uno de los planos. Le propuse al director del Fondo de Salvamento que en el programa editorial incluyéramos un libro sobre la historia de los planos de Quito o cómo ver a Quito a través de los planos. Y así salió una pequeña edición modesta, que fue más que nada un catálogo antes que una reflexión sobre esta forma de ver la ciudad. El libro que tuvo mucho éxito porque por primera vez se publicaban y se recopilaban, 80 planos de Quito en un solo volumen que se podían investigar, cosa que antes
obligaba a cualquier investigador a ir directamente al archivo a ver, y si es que tenían la bondad de abrirle y ver, porque no todo el material estaba en calidad de ser expuesto ni nada. Entonces, este libro tuvo mucho éxito. Y le llamamos damero porque precisamente la reflexión era a partir de que el damero, el trazado en cuadrícula en la ciudad, nunca se pudo aplicar porque el soporte de la ciudad era un soporte tan quebrado, tan difícil, que la ciudad se fue modificando. Pero nunca dejé de tener, siempre una vez terminadas esas obras, comienzan a aparecer nueva información, nuevos datos. ¡Ay, qué pena que ya no puedo incluir esto! Y de repente también la digitalización de fondos en grandes repositorios internacionales como la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Británico y demás, da oportunidades de descubrir nuevas cosas, y a través del Internet fui descubriendo nuevos planos que no se conocían en Quito, y también en la serie de investigaciones que hacía en los archivos iba descubriendo datos sobre planos o cosas que tenían relación con los planos, y fue acumulando una nueva información que me llevó a proponer a la Universidad de San Francisco hacer no una reedición, sino una revisión de ese libro e incorporar nuevos planos y nueva información que enriquecía la colección. Y la universidad me aceptó la propuesta, aceptándome también la condición que yo puse, porque sabía que era un proyecto caro, que me comprometía a buscar apoyo económico para sacar adelante la investigación. Apoyo que al fin se concretó gracias a la generosidad de DIN Ediciones y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de España, que aportaron más o menos la mitad de los recursos y el resto de cuenta de la universidad, haciendo un proyecto del que estoy muy contento porque resultó un producto muy interesante, y creo que pude el hacer ese libro que había querido originalmente, que ya no era un simple catálogo, sino una reflexión más profunda sobre cómo va evolucionando la ciudad y cómo se la va representando en la cartografía urbana. Yo les recomiendo que consigan esa edición maravillosa, es una edición bastante especial y sí, muy única, muy bien cuidada. Y bueno, hablando de planos, yo quería comentarte algo un poco. Me acuerdo que yo hace ya un par de años me acerqué a ti, Alfonso, porque quería información sobre el Museo Camilo Egas y sobre cómo se había fundado. Y yo sabía que tú habías sido parte de ese proceso de recuperación de esa casa. Y tú me mandaste a revisar los planos. Me dijiste, en el archivo histórico tienen que estar. Y bueno, yo preguntaba, pedí información a las personas que estaban a cargo del archivo histórico, y es algo con lo que me he encontrado, con lo que me encontré de manera frecuente cuando ingresé primero a la dirección del Museo Nacional y luego al Ministerio, que resulta que no hay información histórica, solo la que existe desde que se crea el Ministerio de Cultura, que bueno, ahora ya es Viceministerio de Cultura, pero la información anterior no está, no hay. Y me ha tocado hacer un proceso muy grande de recuperación de cierta información, incluso en el mismo Instituto Nacional de Patrimonio, los procesos de repatriación que son históricos y que de hecho el Ecuador fue como uno de los primeros en ganar algunos juicios importantes. Solo hay información desde la creación del ministerio. Imagínate una institución tan antigua, 1978 del instituto. Pero en el caso de Camilo Egas, fui al archivo y dije, aquí están porque Alfonso me dijo que estaban aquí, y los encontré. Y encontré esos planos y efectivamente estaban en un mueble en muy mal estado. Entonces solicité que se haga una reorganización de todos esos planos, que hoy son
importantísimos para entender cómo fue ese proceso de creación de estas instituciones. Así que están hoy en un mejor mueble, en un mejor mobiliario, clasificados, y de hecho justamente con Universidad San Francisco esperamos generar una alianza para la recuperación y como la sistematización de esa información, porque en algún momento no se entienden que son planos arquitectónicos, no de ciudad, pero que también son documentos que dan información valiosa para comprender cómo han sido los procesos de intervención, quiénes fueron parte, los cambios que hubo en ciertas edificaciones y comprender un poco más de nuestra historia. Así que hoy están en mejores manos, Alfonso. Qué bueno. Gracias a tu información y tu generosidad. Pero de lo que entendí es que esos planos se rescataron de la basura. Es decir, había una intención malévola de borrar la historia del Museo Nacional, es decir, de sus orígenes y su desarrollo y su esplendor como museo del Banco Central del Ecuador. Había una intención de destruir toda esa memoria. Un poco como los talibanes, ¿no? Destruir todo. Y más todavía en el caso de estas intervenciones, porque además no solamente eran los planos, sino que eran también los informes de obra, los libros de obra, las actas de los comités interdisciplinarios e interinstitucionales que actuaban en todos los edificios. Por ejemplo, en la restauración de la iglesia de Sanancahuán, en la provincia de Chimborazo, en un pueblito perdido en medio del páramo, la interesante relación con la comunidad, las exigencias de la comunidad, sea en Sanancahuán o en otros sitios, la participación de los municipios locales y todo lo demás. Y luego los libros de obra y la parte financiera, es decir, las compras, los gastos, los pagos a peores, albañiles, carpinteros, los contratos. Eso forma parte de la historia del patrimonio y de la recuperación del patrimonio. Y los planos, además, que son únicos, porque ahora los planos son digitales, ¿no es cierto? Todos son dibujados a mano, dibujados en papel vegetal, centenares de planos, ¿no?, que se desarrollaba en cada uno de los proyectos y de alguna manera nos da información de lo que se hizo hace ya 40 años, hace casi 50 años, que fueron todas estas intervenciones. Pero también había una información inmensa del museo, de las adquisiciones, las actas de los comités de adquisiciones, de los objetos que se adquirieron, cuándo se adquirieron, a quién se adquirió, en qué costo. Todo eso debería haber, ¿no es cierto?, un archivo, porque forman parte de la historia de cómo se hace un museo nacional. Sí, sin duda. Ahí jugó un rol fundamental Honorio Granja, que pues persona también bastante admirada, que custodiaba el archivo histórico y en efecto él recogió toda esa información de la basura, así que nosotros ahorita tenemos la enorme tarea de sistematizar esa información que está ahora en el archivo histórico y volverla a dar valor, porque la idea no es solo tenerla en condiciones adecuadas, que eso ya es una responsabilidad enorme y un reto gigante, sino también analizar esa información y volver a dar un orden y un despliegue para poder comprender cómo fue ese proceso. Y sin duda, justamente el proyecto de hoy de Museo Nacional que estamos motivando busca eso, busca recuperar esa historia institucional. Para nada es darle la espalda, para nada es refundar un proyecto de nuevo museo. Lo que queremos es hacer una casa propia, que además fue tan anhelada por los mismos fundadores del museo. Hernán Crespo Toral varias veces impulsó la creación de una casa propia. Hubo un concurso que se declaró desierto en el Ichimbía, y luego también hubo otros proyectos de creación de este edificio tan necesario, con condiciones adecuadas, y sin duda hay que volver lo que queremos mantener es esa visión, ese espíritu de nación que impulsó ese primer museo y mirando esa historia institucional. Así que eso es parte de la propuesta. Pero ahora sí, con esa premisa,
quiero hacerte un par de preguntas cortas, más positivas. Cuéntame, ¿cuál es tu lugar favorito de Quito? ¿Perdón? Tu lugar favorito de Quito. Hay tantos sitios, pero sin duda la Plaza Grande. La Plaza Grande resume de una manera fantástica la historia de esta ciudad porque tiene edificios del siglo XVI con transformaciones del XVII, del XVIII, del XIX, del XX, edificios incomprendidos como la Casa Municipal actual, saber la historia de la destrucción de ese patrimonio, el entender que ese espacio histórico tiene una carga que viene desde hace siglos, porque era el salón máximo de la ciudad, era donde se realizaban las fiestas, donde se hacían las ejecuciones, donde se hacían las revoluciones. Sin duda, ese espacio mi favorito, sin duda. ¿Cómo definirías a Quito en una palabra? Historia. Creo que sí. Porque una historia que incluye al siglo XXI, que debe incluir al siglo XXI. Una historia de la que debemos sentirnos orgullosos, pero que no tenemos por qué renunciar a nuestra propia historia. Nosotros tenemos que estar presentes en la ciudad y dejar nuestra memoria ahí. Y lo que nosotros hagamos en el siglo XXI, hacerlo de tal calidad que se convierte en patrimonio en el futuro. ¿Cómo definirías a Hernán Crespo Toral en 3 palabras? Promotor apasionado, bastaban 2. Era un promotor apasionado. Era un tipo que te transmitía su energía, que te hacía cómplice, que te daba responsabilidades que tú creías que iban más allá de tu capacidad, pero él tenía la capacidad de entender que esa persona podía llegar a lo que él le proponía. Director de un museo, proyectista de un edificio, etcétera, ¿no? Hacía que la gente crea en sí mismo y en sus capacidades al darles una responsabilidad. ¿Por qué es importante conservar nuestro patrimonio cultural? Hernán, ya mencioné lo de que decía que no éramos guaguerapamushkas, pero creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. No ser derrotistas, no pensar que no vamos a salir del hoyo en el que estamos. Tenemos que tener optimismo, y ese optimismo solamente nos puede dar mirando lo que han hecho nuestros padres y nuestros antecesores, que fueron capaces de dominar a la naturaleza de una manera sensible, sin alterarla, pero creando condiciones de vida lo mejor posibles, amando a la naturaleza y ser creativos. Y creo que eso nos puede dar un museo nacional. Un museo nacional nos va a dar orgullo fundamentalmente. Y no importa que no hayamos inventado la rueda, ni el fuego, ¿no es cierto?, ni la computadora. Si nosotros hicimos lo máximo que podíamos hacer con una capacidad inmensa y fuimos evolucionando y cambiando y creando un mundo en donde no nos olvidábamos de la naturaleza, pero tampoco de nuestros ancestros ni de los dioses. Y creo que eso es lo que debería un museo transmitir con orgullo a nosotros. Que vengan los turistas es otra cosa, pero creo que fundamentalmente es para que nosotros nos veamos en un espejo. Te me adelantaste a la última pregunta, que era ¿por qué hacer un museo nacional en Quito, Patrimonio de la Humanidad? Pero creo que está claro. Además, ha sido un esfuerzo desde la época de Vicente Rocafuerte. Es decir, es una cosa que estamos tratando de hacer desde hace 200 años. ¿Cómo es posible que no hayamos podido conseguir eso? Llegamos a un mundial, perfecto, pero hagamos
del Museo Nacional un hecho que sea mundial para los ecuatorianos y para el patrimonio de la humanidad. Es decir, un museo que sea nuestro orgullo, no solamente para vernos nosotros, sino para enseñar a otros de lo que somos capaces de hacer. Creo que es eso. ¿Cómo imaginas ese Museo Nacional? Pues creo que tiene que ser un museo que cumpla las expectativas del país a través de un programa arquitectónico muy bien pensado y que deje libertad de creación a los participantes. Uno de los fracasos del museo, de la Casa Municipal, de los dos concursos de la Casa Municipal de Quito, fue que el Consejo Municipal había creado unas expectativas demasiadas altas y había puesto una serie de condiciones. Por ejemplo, de que el edificio sea quiteño. Cuando nadie había definido lo que era la arquitectura quiteña y además en pleno siglo XX copiar el pasado obligaba a los arquitectos a hacer algo que ellos no estaban dispuestos a hacer, pero para cumplir con el programa y no ser descalificados, se vieron obligados a transar en esto que me parece a mí una cosa nefasta. Sí, yo creo que el programa debe estar perfectamente diseñado, pero no se puede poner ninguna condición de cómo debe hacerse el diseño. De tal manera que los arquitectos, los creadores, estos enormes equipos que se crean para desarrollar estos concursos, sientan la libertad de hacer una obra del siglo XXI para contener el espíritu del Ecuador. Creo que es eso. Muchas gracias, Alfonso. Gracias.